detrás de estas normas y que, por supuesto, si no consiguen capacitarse en el tema, pues soliciten la participación del auditor, soliciten la participación de un experto que les pueda informar sobre aquella temática que aún no dominan. En el tiempo, seguro, como todo, con los años, el directorio y la gerencia serán bastante más expertos en el manejo de información financiera, pero yo creo que lo importante hoy por hoy es que no dejen esta labor a la gerencia, no dejen esta labor a Contraloría, no dejen esta labor al contador general. Implica la responsabilidad plena y completa de la gerencia general y del directorio. Entonces, creo que para mí ese es el principal reto con el que se enfrentan las empresas, ¿no? Están preparados el directorio, está preparada la gerencia, están preparados los comités. Mencionaba alguno de mis compañeros en exposición si están preparados los comités de auditoría que deben tener todas las empresas. En aquellas que los tienen, ¿no? Porque no es una obligación legal tenerlos, pero en aquellas que los tienen deberían estar preparados. Salvo que estemos hablando de sectores más regulados como por ejemplo el de banca, ¿no? Entonces, fundamental para mí, recomendación para ustedes en materia capacitación al área de administración de una manera importante. Gracias. Muchas gracias. Cedemos el turno al señor José Miguel Acosta. Bueno, para intentar complementar un poco lo que se ha expuesto como los retos grandes, yo creo que un reto importante que tenemos es fortalecer todo el sistema de control interno. El sistema de control interno arranca con un ambiente de control y ahí hay muchísimo por hacer en procedimientos. Tener nuevas normas contables puede dar lugar a nuevos tipos de fraude, ahí también hay que capacitarnos porque cambian los riesgos de la organización, entonces hay que estar atentos al tema. Estamos basándonos en información de terceros, en tasaciones, en inventarios, en algunos juicios. Debemos garantizar también que quienes nos dan esa asesoría estén entendiendo bien cuál es la importancia de la misma, porque cuando estamos hablando de un precio de un bien, como se hablaba de la camioneta o algo de esa tasación, ese es el valor de mercado que vamos a reflejar. Eso va a implicar que quienes nos hagan tasaciones o los actuarios o un perito sepamos que estén también entendiendo NIF. En el tema de los indicadores, no olvidemos también que en algunos casos no solo tienen relación con la parte de bonos, de deuda, sino hasta con compensación variable. Entonces, ese nuevo cálculo va a cambiar o puede cambiar radicalmente lo que se haya previsto al comienzo del ejercicio. Ahí hay un tema importante. Igual lo referente a consolidación, no es lo mismo que estábamos haciendo antes en la relación de matriz y subsidiarias. En capacitación decíamos hace un momento que el directorio, el comité de auditoría, etcétera, pero no olvidemos a todos los trabajadores. Hay conceptos que cambian como el de participación de utilidades y ese afecta a absolutamente toda la organización, entonces hay que garantizar que todos los empleados entiendan que ese cambio es derivado de una norma y que se sepa explicar claramente el tema, aun si no son personas del área de contabilidad. Definitivamente, en resumen, pues que hay una relación muy alta entre un buen gobierno corporativo y las normas de información financiera. Entonces, si bien las normas las implementamos porque es la obligación legal, se trata de que mejoremos todo al interior de la organización para que eso lo reflejemos en buena información de gestión y eso nos agrega valor como concepto de gobierno corporativo. Gracias. Muchas gracias. Cedemos el turno al señor José Chirinos para su respuesta. Muy bien, entonces ya le pusimos el cascabel al gato. Me refiero a que le estamos asignando la responsabilidad primaria al directorio, pero muchas veces no hay esa comunicación directorio, gerencia y de personal. Entonces, en mi concepto,
cuál es el reto más importante de parte de toda la empresa. Es el impacto que va a causar el cambio. Es decirle al directorio, y especialmente al chairman, decirle, este va a ser el cambio, hay volatilidad por el valor razonable. Un día vamos a tener un valor en una cuenta y después vamos a tener otro valor. ¿Qué cosa? Inmediatamente se va a sorprender. Va a decir, mira, acá me estás trayendo cosas para justificar todo el sobretiempo que tienen durante el mes, ¿no? Entonces, poniéndolo en un plano serio, creo que debe de contar el directorio y especialmente, como decía Héctor, el comité de auditoría, porque el comité de auditoría es responsable. Si vemos las normas que ahora maneja el directorio, maneja todo lo que emite el PCAOB, maneja la ley Sarbanes-Oxley, maneja el US GAAP, maneja el Perú GAAP, maneja, en el caso de empresa de nuestra empresa, el Mexican GAAP, en fin, todo lo que tienen en la cabeza. Bueno, entonces eso es un reto, hacer, entender, explicar, decirles cómo va este asunto. Pero que se trata de una universalización. Entonces, para ello, debe de contar con una visión actualizada y profunda de los fundamentos teóricos que comprende el marco conceptual del IFRS. O sea, hay que decir por qué se hace esto. Luego, entender y analizar las normas vigentes. Tienen que entenderlo, especialmente, como decía el comité de auditoría. Y después también establecer la diferencia entre el IFRS y los PCGAs, o sea, los principios de contabilidad generalmente aceptados de cada país. Luego, tiene que haber una predicción también de los impactos que van a causar. Cuando se va a hacer una medición, igualito, va a haber un cambio. Entonces, decirle, advertir, eso es parte de la transparencia también. Ya no transparencia de la empresa, es transparencia nuestra, ¿no? No decir, como responsables de la contabilidad, advertirles, mire, hay esto. No es que nos estemos equivocando, porque pueden decirte, te estás corrigiendo tus errores y me traes otras cifras después. Después, la preparación para los estados financieros de acuerdo a los IFRS, el marco conceptual y regulatorio, la medición, clasificación y revelación de activos corrientes y no corrientes de acuerdo al IFRS, el reconocimiento de la medición de los ingresos ordinarios, pasivos y patrimonio, de acuerdo también a IFRS, la medición, clasificación y revelación de instrumentos financieros, ya lo hemos mencionado, pero lo reitero así, bien enfático, ¿no? Los activos financieros y pasivos financieros, de acuerdo a IFRS, y el reconocimiento y medición de inversiones en sociedades, porque también hay inversiones que varían. Ya vimos lo de las coberturas, en fin, hemos visto bastante de gracias. Muchas gracias. Le damos el turno al señor Héctor Gutiérrez. Bueno, ya con todo lo dicho, solo me quedaría hacer un pequeño resumen, ¿no? Pero realmente viendo un poco el rol del directorio como órgano principal de gobierno corporativo dentro de las empresas, el punto importante, y hemos hablado ahorita de implementación es el monstruo verde que viene y lo tenemos al frente y estamos todos asustados con él. El problema no termina ahí, el problema real empieza ahí, porque el momento de la implementación incluso lo pueden hacer solamente el grupo contable. Implementamos una serie de cambios basados en una metodología contable con una metodología de medición y tenemos unos resultados que van a modificar los estados financieros. El verdadero reto es cómo manejas el negocio posteriormente bajo un ambiente NIF. El directorio y el rol del directorio o como órgano de gobierno corporativo tiene que ser asegurarse que los procesos, las estructuras, los sistemas
y la capacitación continua estén en posición que permitan que todas las transacciones o que toda la forma de hacer negocio de la empresa sean capturadas adecuadamente y en el momento oportuno. Digamos, escuchábamos en el ciclo anterior que hablaban de que nos estábamos consiguiendo con muchos contratos que estaban registrados de muchas maneras y resulta que la mayoría eran arrendamientos, cosa que está pasando un montón. ¿Cómo tengo yo mis controles internos establecidos para que cada vez que hago un contrato, todo lo que tenga que ver con arrendamiento sea reconocido inmediatamente y no tenga que venir después el auditor o un proceso posterior de corrección para que se coloque de acuerdo a las NIF? La implementación se debe hacer una sola vez. Entonces, el verdadero reto del directorio es asegurarse que el proceso de implementación es un proceso integrado, que es un proceso que no es solamente el cambio contable, sino también toda esta cantidad de cambios que les acabo de mencionar que permitan que el posterior a la implementación sea un proceso continuo. Y eso incluye la capacitación continua, no solo del directorio, sino también de la empresa. José Miguel comentó de los empleados, de todas las partes interesadas, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque NIF van a seguir saliendo. Están los proyectos de convergencia entre NIF y principios americanos, que van a seguir emitiendo nuevas normas, van a seguir emitiendo sus interpretaciones, pero peor aún, cada día hay instrumentos financieros y hay transacciones más complejas en el mercado. Muchas ya existen y no las hemos visto todavía en Perú, y otras no existen pero ya van a venir. Y cada vez que eso salga, tiene que haber una interpretación contable, la contabilidad le tiene que dar una respuesta. ¿Por qué? Porque los negocios van así de rápido. Eso implica que todos esos controles tienen que estar en posición desde el momento de la implementación, de manera a asegurarse de que todo lo que viene esté manejado bajo el ambiente NIF, dándole ese sentido de transparencia y ese sentido informativo que pretenden las NIF. Gracias. Gracias. Bien, de esta manera hemos dado por finalizada la segunda ronda. Nos queda ahora una tercera, en la cual cada uno de los expositores van a tener 3 minutos, y de igual manera invitamos a los asistentes para que nos puedan hacer llegar sus preguntas. Pueden ser respondidas por cada uno de nuestros expositores en esta ronda final. Bien, vamos a comenzar esta última ronda entonces, comenzando con el señor Héctor Gutiérrez. Ok, bueno, retomando un poco lo que estaba comentando anteriormente, el tema de gobierno corporativo es fundamental en el mundo empresarial de hoy en día. Las empresas que no entiendan esto definitivamente eventualmente van a llegar a su ocaso, ¿no? Y hemos visto grandes casos de fraude en el mundo corporativo, y cuando los vemos nos damos cuenta que en alguno de los pasos de estas normas de buen gobierno corporativo hubo un error o hubo un problema. Entonces, la sostenibilidad de las empresas depende de un gobierno corporativo bien sólido, y obviamente eso se permea a través de todo el negocio. El tono que da el directorio es el tono con el que se manejan las empresas. Entonces, creemos que en un proceso de implementación de NIF, que ya no lo podemos ver, y yo creo que todos coincidimos en que ya no lo podemos ver como un cambio de principios contables o una adaptación contable, sino como un cambio a un modelo empresarial o a un modelo de medición empresarial mucho más profundo. Realmente requiere que las normas de buen gobierno corporativo estén implementadas, estén en posición, y que se les haga seguimiento continuo. De esa forma, las empresas van a tener mejores oportunidades en el mercado, van a tener mayor estabilidad, y obviamente hace que sus proyectos sean sostenibles. Gracias. Muchas gracias. Le damos el turno al señor José Chirinos. Bueno, solo una recomendación final, más relativa a lo que es el gobierno corporativo, que en muchos casos no se ha difundido ni se ha manejado así en forma corriente, y creo que es la oportunidad, por la noticia que hemos recibido, por ejemplo, es propio de eso, como dice, la suma de todas las empresas del país,
de lo que pues, la calificación del país, ¿no? Entonces, si las empresas son más grandes es porque tienen mejores gobiernos corporativos. Y para ello, creo que debemos de trabajar en 5 dimensiones. El comportamiento con el entorno es primordial, o sea, con los stakeholders, ¿no? Acercarse más a la comunidad. Luego, la administración del riesgo, que queda muy a cargo de comités específicos. Hay que prever los riesgos que tiene la empresa. Todos tenemos riesgos, pero hay algunos que se pueden prever e identificar rápidamente. Luego, la transparencia de la información, primordial ser transparente y ser comunicativo también. Al principio, el lector se sorprenderá que reciba información de un tipo, pero si fueran un poco más acuciosos, entran a la página de CONACYT y van a encontrar esa información. Pero si es que se le da en forma más amplia, es mucho mejor. Luego, las políticas del directorio claras, que puedan entenderla todos en la empresa, que puedan llegar y que no sean el secreto, ¿no? Que no estén debajo de la carpeta del chairman. Y el trato a los accionistas, un buen trato a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. El turno para el señor José Miguel Acosta. Bueno, yo a manera de conclusión los invito a hacer la mejor implementación de las NIF y también a comprometerse en el tema de gobierno corporativo. Si bien, como se explicaba anteriormente, es algo voluntario, de lo que se trata es de tener las mejores prácticas de gobierno corporativo para ser cada vez más competitivos. El tema de gobierno corporativo y uno que está asociado a todo lo de responsabilidad social corporativa no son algo de moda, es parte de la tarea que debemos hacer si queremos que nuestras empresas sean mejores y tener una mejor sociedad. El beneficio del gobierno corporativo lo vamos a ver en el mediano y largo plazo. Quizás pensar en implementar puede sonar a que hay algo desgastante allí. Se trata de comprometerse desde el directorio, desde la alta dirección, en cómo ir paso a paso en todo el modelo de gobierno corporativo, pero con seguridad que el beneficio es muchísimo mayor que el esfuerzo que se haga para contar con un buen gobierno corporativo muy responsable. Gracias. Muchas gracias. El turno para el señor Miguel Puga. Bien, pues un poco retomando la línea de lo comentado ya hace un rato. Mencionaba que es importante en materia de gobierno corporativo y de normas internacionales de información financiera tener claridad sobre cuál es la situación en la que nos encontramos. La empresa como centro, la administración de la empresa entendida como gerencia y directorio, relacionándose con ella, proveyéndole de información que tiene que ser lo más a detalle posible, lo mejor hecha posible, siguiendo estándares internacionales, y luego la empresa proveyendo información al mercado. Desde esa perspectiva yo creo que, me imagino incluso que la mayoría o gran parte de los que están acá presentes son contadores, les queda una tarea ardua de difusión a los colegios de contadores, sea el de La Libertad, el de Trujillo, el de Lima, en materia de cómo afectan las normas internacionales de información financiera la labor de los directorios y las gerencias. Yo creo que por ahí debería un poco ir la línea de lo que se vaya a hacer a futuro. Es decir, un director, como podría ser yo, que soy abogado, no necesariamente tenemos formación contable y por eso algo se nos podría escapar cuando la gerencia nos somete a evaluación la información financiera, los estados financieros de una empresa. Entonces, la capacitación al directorio, para mí, en materia de normas internacionales de información financiera, sería fundamental. Creo que la labor de difusión de esta temática en los próximos años debería ser un to-do, un quehacer por los colegios profesionales, sobre todo el de contabilidad, el colegio de contadores. Así que esa sería mi recomendación. Queremos avanzar en materia de gobierno corporativo, ya lo estamos haciendo, estamos recogiendo estándares internacionales de información financiera muy importantes. Lo que nos queda es capacitar a los principales actores en materia de gobierno corporativo. ¿Y quiénes son?
Si ustedes revisan los lineamientos aquí en Perú o de la OCDE o cualquiera que fuese en materia de gobierno corporativo, básicamente la administración de la empresa conformada por la gerencia general y el directorio, y luego ya hay otros principios que atañen a lo que es la labor de la junta de accionistas y la transparencia y la información que llega a los stakeholders. Entonces, lo que nos queda en casa, a las empresas, directorio y gerencia bien capacitados, labor de los colegios de proveerles esa información en una materia tan importante, tan técnica como lo son la interpretación y presentación de normas internacionales de información financiera. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Le cedemos el turno al señor Carlos Vega. Bueno, como corolario, yo rescataría el último punto, y es una invitación del último principio de buen gobierno corporativo, y donde hace una invitación a las sociedades no inscritas en el registro público de mercado de valores a que tengan un buen sistema de gobierno corporativo. De la misma forma que las normas internacionales de información financiera no limitan la utilización de las mismas en la medida que no estén oficializadas en el país. A Dios gracias, hay que reconocer la labor de Consejo Normativo de Contabilidad, porque el Perú es uno de los países que está a la vanguardia en ese tema. Entonces, yo recogería la invitación que hace el último principio del buen gobierno corporativo, y sí, aquí hay algo, y con esto me gustaría cerrar, y creo que todas las personas que son acá de Trujillo así lo van a compartir conmigo. Conversaba con algunas personas en Lima. Celebro que este evento tan importante se haya celebrado en Trujillo, ciudad que es mi ciudad natal. Pero, por ejemplo, yo soy un asiduo lector de gestión, de comercio, y normalmente cuando veo cursos interesantes que lo dictan las grandes sociedades de auditoría, o que lo dicta el IPIDET, por ejemplo, en Lima, referido a cursos de tributación, normalmente son cursos que son lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves o sábado, y son a partir de las 7 de la noche. Consecuentemente son cursos in-house, hechos para gente que vive y trabaja en Lima. Y realmente para algún estudiante universitario que hace un esfuerzo y quisiera ir, o algún trabajador de la empresa que quisiera ir, realmente